Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles este increíble manga el cual me gustó mucho, así que decidí traerlo al canal. No olvides darle like y suscríbete, ya que eso me motiva a seguir trayendo más contenido al canal. Bueno, sin más que decir, agarra algo de comer y disfruta del video. Esta historia comienza en una ciudad medieval llamada Ebelstein. En esta ciudad habría un anciano el cual se lucía ante los demás con algunos pequeños trucos de su magia, pero la gente que vivía en esos barrios marginales lo llamaban viejo andrajoso, ya que su magia se limitaba a solo una estrella, pero fanfarroneaba de una forma muy exagerada llamándose gran mago a sí mismo. Pero tenía un temperamento terrible que hasta se enojaba con los niños ante cualquier broma que le hacían, y aquí nos muestran a nuestro prota, quien también vive en ese barrio marginal y terminaría aprendiendo magia de ese anciano. Y aunque no tenía una razón grandiosa para hacerlo, pero decidió tomar la oportunidad, ya que el anciano necesitaba aprendices y él necesitaba conocimiento. Al llegar la primavera podemos ver cómo nuestro protagonista está liberando levemente su aura de maná a una corta edad. El anciano se sorprendería de gran manera, ya que había logrado comprender el flujo del maná y si acaso ese niño podría ser un genio. Podemos ver que el prota, comprendiendo sus habilidades, podría lanzar una flecha de hielo con su maná, la cual daría directamente en el árbol al que había apuntado. Y así como si nada pasaría un año aprendiendo magia del anciano y haciendo todo tipo de mandados para él, hasta que finalmente se convirtió en mago de una estrella. En una noche mientras acampaban, el anciano mencionaría que había escuchado que mucho más allá del muro norte de Ebelstein unos mocosos nobles alcanzaban las 3 estrellas incluso antes de su mayoría de edad. Y ese era un reino al cual ellos de baja cuna podrían dedicarse sus vidas enteras y aún así apenas alcanzarlo, así que no debía ponerse arrogante, ya que con habilidades como las suyas se derrumbaría en el momento en que choque con el muro de las 2 estrellas. El prota solo escuchaba mientras el viejo pasaba horas hablando y dando discursos sobre el linaje. Además le inculcaba constantemente la idea que existía un muro inquebrantable entre nobles y plebeyos, y tal vez era una manifestación de su anhelo por todo lo que nunca logró alcanzar, y mientras miraba al viejo, el cual tenía una cara decaída, pensaría que inusualmente esa noche fue muy larga. Y al día siguiente, cuando regresó a su lugar, encontraría bajo la lluvia al viejo sin vida. Con una mirada triste mencionaría que todo su cuerpo estaba cubierto de moretones como si hubiera sido brutalmente apaleado, y mientras le daba sepultura supondría que había provocado alguna pelea y le habían dado una paliza. Sin embargo, más tarde supo que el viejo había sido apaleado por los guardias, ya que lo habían atrapado intentando robar un grimorio de magia de 2 estrellas de un almacén. Todos aquí nos damos cuenta que el viejo lo había robado para dárselo a su querido alumno, pero nadie además de él entendía por qué un viejo sin ambición haría algo así. De repente una ventana azul aparecería frente a nuestro prota mientras mencionaba que el viejo siempre predicaba sobre los linajes, pero por desgracia para nuestro prota era imposible que tenga sangre noble. Y podemos ver en esta ventana la cual mencionaba que había desbloqueado los fundamentos de la magia, pidiéndole que elija su escuela mágica principal, ya que no podría cambiar su opción, y aquí nos revela que no es originario de ese mundo, y de esa manera en un abrir y cerrar de ojos pasaron 4 años en su pequeño pueblo. Aquí nos presentan a Caria Flamgeard, quien era la señora de la antigua casa caída Flameheart, un antiguo vizcondado, que había nacido noble y era una maga de 3 estrellas que muchos grupos mercenarios buscaban, y mientras permanecía en Ebelstein aceptaba contratos a través del grupo mercenario Beldun, y también era su maestra, ya que éste se había unido a una edad muy temprana a ese grupo usando magia de una estrella. Y así fue como con el paso del tiempo aprendió mucho de Katia, una maga de 3 estrellas. Nos encontramos en una taberna en donde Katia mencionaría que es natural que un mago desarrolle el deseo de llegar más alto, y como él sabía tenía un talento de ese tipo, pero dicho eso, una codicia excesiva solo ralentizaría su progreso. Derek con una mirada vaga asentiría mencionando que lo tendría en cuenta. Katia le pediría que ahora cierre sus ojos y sienta su maná y percibe con calma dónde se genera y qué tipo de flujo tiene.
Derek comenzaría a hacer lo dicho anteriormente y era envuelto por una capa de maná mientras Katia lo seguía instruyendo que piense en usar el maná para hacer realidad la imagen en su mente, a lo que Derek con mucha concentración comenzaría a hacerlo al pie de la letra. Katia diría para sí misma que definitivamente tenía una cantidad considerable de maná innato y quizá porque tiene mucha experiencia en el campo su control de maná también era muy estable. A lo que Derek abriría sus ojos los cuales estaban imbuidos por una gran cantidad de maná que desprendía de todo su cuerpo, y se escucharía un retumbar por toda la taberna en donde se encontraban. Los otros clientes se preguntaban muy asustados que qué había sucedido y de dónde venía ese sonido, lo que cansado terminaría con su habilidad. Katia lo tomaría del brazo sacándolo de ese lugar mientras le decía que la siga sin decir nada, y mientras estos dos salían los demás tipos estarían en guardia buscando la procedencia de tal ataque. Después de unos momentos llegarían a un callejón en donde Derek le preguntaría que qué hacían ahí. Katia con una mirada seria le diría: escucha atentamente lo que te voy a decir. Como sabes, los nobles son sensibles respecto a sus privilegios y la magia es el mayor de esos privilegios. La gente trata la fuerza innata como una bendición, pero eso solo aplica para los nobles, mientras los plebeyos muy rara vez alcanzan las 3 estrellas, pero por lo general tales plebeyos dedicaron toda su vida para tal logro. Y el hechizo que había acabado de usar él era un hechizo de 2 estrellas llamado alucinación auditiva. Y así fue como a los 14 años logró convertirse en un mago de 2 estrellas. Y después de eso viajó junto a Katia a muchos lugares mientras le transmitía varios hechizos y a veces incluso le enseñó sobre la alta sociedad en la que solía estar cuando era una noble. Y así pasó un año hasta que Katia finalmente tuvo que irse, ya que había escuchado que el condado del Monte Elvester la había nombrado como tutora privada, ya que esta casa es el tipo de familia a la que incluso el gran duque de la capital debía tratar con respeto porque tenían a un conde de su lado, y para Katia era una oportunidad única que no podía rechazar, ya que convertirse en la profesora de magia de un noble de ese nivel era una bendición enorme para cualquiera. Y Katia se despidió luego de darle un grimorio de 2 estrellas como regalo, mostrándonos la lista de su nivel de magia. Y un año más tarde Derek emprendería su propio viaje luego de haber estudiado a fondo el grimorio y haber dominado 2 hechizos más de 2 estrellas, y con solo 16 años no tiene la intención de detenerse ahí. Tiempo después en una taberna el maestro le diría que finalmente habían conseguido una solicitud decente, a lo que Derek preguntaría que cuál era, y con una sonrisa mencionaría que era una solicitud de la casa Duplain del Gran Ducado, pero Derek muy desconfiado preguntaría el por qué los contrataría a un lugar así. El maestro con su avaricia por el dinero le diría que qué importaba eso y ellos darían una increíble paga en oro. Y además si se abrían camino con esa familia podrían construir conexiones para la próxima vez, y Derek sacudiendo su capa preguntaría que cuál era la misión, pero no era nada loco y solo querían que sometieran a unos cuantos monstruos en las afueras del territorio del Gran Duque. Y Derek aún desconfiado pensaría que algo se sentía raro y como una familia tan grande le pediría a un simple cuerpo de mercenarios que limpie unos monstruos, y mientras se retiraba descartaría la petición diciéndole que busque a otro, y al intentar detenerlo Derek respondería que solo debía buscar a otro ya que él no hacía trabajos turbios. A lo que el maestro diría que no era nada fácil encontrar a alguien más ya que querían a un mago y él era el único mago en ese cuerpo de mercenarios. Y Derek se intrigaría aún más el por qué querían a un mago para eliminar a unos simples monstruos y no quería meterse en nada innecesario, a lo que le lanzaría algo lo cual Derek atraparía con una tremenda velocidad. Esto sería una moneda de oro la cual era solo un adelanto y no el pago final. Derek al parecer aceptó ya que luego el maestro lo estaría presentando con sus clientes, en donde el mayordomo se negaría al ver que es un niño que ni siquiera ha celebrado su ceremonia de mayoría de edad y al anteriormente haber escuchado que tenía méritos en la guerra del amanecer había tenido expectativas, pero era solo un niño. Y el maestro comenzaría a replicar que ese niño era el mejor mago que conoce, y mientras el mayordomo se retiraba mencionaría que esa tarea no era para un niño.
Pero la otra mujer que lo acompañaba se acercaría a decirle algo secretamente, y ambos voltearían a ver a la persona encapuchada que venía con ellos, y volverían a retomar la atención en Derek. Y de un momento a otro nos dirigimos al ducado de Duplain, en donde Derek estaría acabando con facilidad a los duendes que estaban merodeando por ahí, y desprevenidamente uno se acercaría por su espalda con una hacha, pero sería fácilmente esquivado y eliminado luego de una escalofriante mirada, y al terminar su trabajo Derek se lo confirmaría a sus clientes, los cuales se notarían sorprendido por sus habilidades a esa edad, y la chica encapuchada mostraría una sonrisa incierta. Luego volvemos a la taberna en donde nos encontramos antes, y una chica rubia estaría reclamándole al prota el por qué se había vuelto el perro de unos nobles, y por muy miserables que fueran los plebeyos no se convertían en perros de los nobles. El maestro diría que al parecer no le habían comentado la paga, a lo que la rubia diría que cuánto le ofrecieron para arrastrarse entre sus piernas, y le comentaría que la paga era de una moneda de oro. Esto haría que sus ojos brillaran de la emoción, mencionando que con eso ella también se arrastraría ante sus piernas. Después de una larga noche la chica había caído rendida ante el alcohol, y luego de eso Derek mencionaría que no fue nada especial y solo tuvo que acabar con algunos goblins. Lo que el maestro respondería es su primera impresión fue basura, pero parecían tener dinero. Derek mencionaría que sí lo tenían, pero los tres estaban mintiendo sobre sus identidades. El oficial noble había comentado que buscaba juventud, resistencia y habilidad social, pero él no contaba con ninguna de las tres cosas, y también estaba la mujer que se hacía pasar por fregona, pero para alguien que hace supuestamente trabajos duros en sus manos estaban demasiado limpias, y comenzaría a hablar del encapuchado inspector de entrenamiento. Pero con una cara seria el maestro le diría que son mercenarios y no necesitan investigar demasiado a sus clientes, solo hacen el trabajo y toman el dinero, eso es todo. A lo que Derek sentiría, ya que ese lugar salvaje lo único que importa es ganarse la vida. Al día siguiente, nuevamente en el ducado de Duplain, Derek habría terminado con todos los goblins, mencionando que no aparecerían por un tiempo. Esto dejaría satisfecho al mayordomo, a lo que comenzarían a hablar del pago, a lo que mientras sostenía 2 monedas de oro en sus manos el maestro le acariciaría la cabeza feliz por haber recibido tan alta paga. El mayordomo volvería a llamar su atención diciendo que valoraba mucho sus habilidades y le gustaría confiarle una nueva solicitud. Y para esa misión su gran ducado estaba dispuesto a pagar 15 monedas de oro, dejándolos perplejos, y con una mirada seria pregunta si lo va a hacer, a lo que Derek responde de inmediato que sí, y emprenden su viaje hacia el ducado en un carruaje, y llegarían a la majestuosa mansión del ducado Duplain, y ambos estarían sorprendidos por esa increíble residencia. El viejo diría que antes de todo debía presentarse, a lo que Hayden diría que no es necesario y solo debía hablar con confianza. Pero este se presentaría como Delon, el gran mayordomo al servicio del gran duque Duplain, disculpándose por haber ocultado su estatus. Esto dejaría sin palabras a ambos. Y la otra mujer se presentaría como Catarina, la jefa de doncellas del gran duque. Hayden, muy nervioso, daría una reverencia presentándose como el líder de un cuerpo mercenario. Derek, sin mucho entusiasmo, pensaría que más o menos esperaba eso, pero sus rangos son bastante altos. Y volteando a ver a la otra dama preguntarían por ella, y quitándose la capucha se presentaría como Aslan Eleanor Duplain, y querían nombrar a Derek como el tutor personal de magia de su hermana menor Diela. Tal puesto ofrecido sería de gran sorpresa para Derek al ser un plebeyo. Mientras tanto, dentro de la mansión entraría uno de los hijos del duque mencionándoles que debían ver eso. Su padre, sin prestarle mucha atención, le diría que se comporte con dignidad y que no haga cosas así, a lo que éste recalcaría con furia que no es él quien debe comportarse sino su hermana Diela, que ahora estaba yendo demasiado lejos y hasta estaba poniendo sus manos encima de la gente que él contrató. Su hermano rubio le diría a Raik me baje la voz, ya que su padre y él estaban en medio de una conversación, pero Raik, sin prestarle atención, mencionaría que solo el mes pasado más de 10 sirvientes renunciaron, sin mencionar que esa mocosa rompía cada cosa cuando le daba la gana.
Y plantándose frente a su padre le preguntaría que hasta cuándo haría la vista gorda ante ese comportamiento tan desaliñado, a lo que el rubio se levantaría de su asiento y con un temible grito reprendería a Ray, ordenándole que se retirara y era suficiente, pero éste solo lo miraría con una mirada despectiva. Y volvería a comentar que incluso si Diela es una inútil aún tienen a Aiselin la hija mayor, y con una mirada fría diría que ya era hora de deshacerse de Diela, y su padre aún sereno le mencionaría que esa decisión no era de su incumbencia, pero éste respondería que ya había hecho que el gran mayordomo investigara un monasterio mencionando que sus instalaciones son muy buenas y muchas hijas nobles van y vienen de allí además en lugar de vivir siendo una carga era mejor para Diela que se dedicará voluntariamente a la voluntad de Dios porque si la dejan como está ahora traería grandes problemas a su familia, su padre finalmente perdería la paciencia agarrándolo con fuerza de la cabeza, y lo estamparía directamente con su escritorio con gran fuerza, y con una temible voz le repetiría que a él no le correspondía tomar tal decisión, pero éste aún sin doblegarse le diría que en algún momento tendría que tomar la decisión, a lo que su padre solo le daría una mirada fría. Tiempo después se dirigirán allí a Aiselin junto a Derek, y le preguntaría que si había oído hablar en algún lugar sobre su hermana Diela, a lo que éste responde que solo la había visto en el registro de la familia Duplain, y Aiselin cambiaría su mirada a una decaída al mencionar que su hermana no era muy conocida por el público, y poco después se encontrarían con los hermanos los cuales salían del salón de su padre. Valerian saludaría felizmente a Aiselin preguntándole por su estadía en Evelstein. Esta le agradecería por su consideración respondiendo que su estadía había estado muy bien, pero este pasaría de largo ya que tenía que llevar primero a su hermano a que lo trataran y más tarde se pondrían al día, a lo que Derek solo les daría una fría mirada. Y también miraría de reojo a la sirvienta que salía llorando de la habitación, luego se reunirían con el gran duque el cual recibiría a Aiselin con alegría, y ésta le presentaría a Derek como el tutor de magia que trajo de Evelstein para hacerse cargo de Diela. Y su padre sin muchos entusiasmo dirían ya veo, y mirando el Aiselin asumiría que estaba ocupado así que se retiraría junto a Derek. Pero antes de que se fueran le diría a Derek que se quede solo él, a lo que éste no diría nada y haría caso, y mientras seguía con su trabajo te diría que era bastante joven con 16 años para ser maestro, a lo que Derek solo respondería un frío sí, y le preguntaría por su manejo del maná a lo que Derek mentiría diciendo que dominaba un poco la magia de uno estrella, pero el duque poniendo una cara seria diría que no había necesidad de mentirle y la humildad no siempre se percibe como una virtud. Y Derek percibiendo su increíble cantidad de maná sabría que la humildad no funcionaba con un mago de 5 estrellas. Y acto seguido se disculparía por su irrespetuidad pero el duque comprendería sus actos ya que tener demasiado talento podía terminar consumiéndolo. Y considerando su edad y vestimenta no parecía adecuado para ser tutor de magia, y solo respondería que es un mercenario nada más. El duque mencionaría que ya que Aiselin lo había elegido no indagaría más y le concedía el acceso a la residencia de Diela, y pronto una doncella lo guiaría así que podía retirarse, pero Derek le pediría hacer una pregunta, y el duque se la concedería. Derek mencionaría que es un mercenario y si aceptaba un encargo es su deber llevarlo hasta el final para que Lady Diela aprenda magia y pueda ingresar a la alta sociedad como una noble adecuada y por eso había sido contratado por Aiselin. Pero el duque extrañado le preguntaría que por qué mencionaba lo obvio, y éste respondería que porque tenía que hacerle una petición sincera, lo que dejaría desconcertado al duque.